Hijo del gran puto, ¿verdad? Diputado venezolano Diosdado Cabello insulta públicamente al vicepresidente Vargas Lleras. Sectores políticos reaccionan a insultos del diputado Cabello. Presidente Santos pide al mundo ser un solo pueblo y una sola raza. ELN deja en libertad a Odín Sánchez. Indultados del ELN abandonan prisión. Financiación de grupos paramilitares será considerado delito de lesa humanidad. Balance negativo reporta el comercio en nueva jornada de Día Sin Carro. En tiempo de adición, selección argentina vence a Colombia en el Suramericano Sub-20. Buenas noches. En unas declaraciones que rompen con cualquier tipo de diplomacia, el vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, insultó al vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras. Las palabras subidas de tono las pronunció en su espacio semanal Con el Mazo Dando. Mira, ya va, entonces yo le puedo decir hijo del gran puto, ¿verdad? Yo le puedo decir al vicepresidente colombiano que es un hijo del gran puto. No estoy haciendo nada malo. Él no puede sentirse, él no se puede sentir ofendido para nada, porque él es muy amplio de criterio. El término veneco no es para nada despectivo. Por eso, hijo del gran puto tampoco es despectivo. Estas fueron las palabras utilizadas por quien es considerado como el número 2 del chavismo. Las dijo en su programa Con el Mazo Dando. Es la enésima respuesta del oficialismo ante las declaraciones del vicepresidente Vargas Lleras la semana pasada. El alto funcionario utilizó la palabra venecos durante una entrega de viviendas. No, esto es para la gente de cada municipio, para los que no tienen viviendas. Esto no es para los extranjeros. Ante ese hecho, la Cancillería del vecino país protestó contra las declaraciones de Lleras, que arremetió contra Maduro. Me parece exagerada la nota de protesta, porque yo sí pienso que el señor Maduro hace mucho tiempo desbordó un régimen democrático, la libertad de prensa, el tema institucional. Lo único que le diría es que ha pasado también con las notas de protesta del gobierno colombiano, que nunca han sido contestadas frente al maltrato de nuestros compatriotas en el territorio venezolano. Ante los insultos de Cabello, Vargas Lleras le contestó que era un patán. Y dirigentes políticos colombianos reaccionaron con dureza ante los insultos proferidos por el ex vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello, en contra de su similar de Colombia, Germán Vargas Lleras. Voceros de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático salieron esta noche en defensa del vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras, objeto de una agresión verbal por parte del vicepresidente venezolano Diosdado Cabello. Como un exceso de una persona que actúa de la manera más grosera para evitar dejar ver una crisis en su país y obviamente para esconder todo lo que está pasando en Venezuela con violaciones del esquema democrático que debería existir allá. Adicionalmente, es una persona que siempre ha actuado de la misma manera. Recuerde que a los colombianos siempre nos ha insultado. No, pues ese señor es el segundo a bordo de una dictadura. Es un reconocido narcotraficante, jefe del cartel de los soles. Y pues yo creo que ese señor no hay que pararle bolas a lo que dice. Es un patán. Es una persona que se ha dedicado a violar los derechos humanos en el vecino país. Mire, el insulto habla del que lo profiere. Cabello es un hombre que, como esta cúpula del gobierno de Maduro, ha esquilmado el presupuesto público venezolano. Tiene a los venezolanos pasando hambre, errando por el mundo, y es un connotado narcotraficante. Es el jefe del cartel de los soles. Es un rufián. Otros dirigentes políticos colombianos se sumaron al rechazo contra el venezolano Diosdado Cabello. De otra parte, al instalar la 16ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, el presidente Juan Manuel Santos pidió al mundo ser un solo pueblo y una sola raza para cortar la raíz de todos los conflictos en el mundo. Es en este escenario también donde fueron escuchadas duras críticas a la administración de Donald Trump. Al instalar la 16ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, sin mencionar directamente a Donald Trump, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la unidad frente a un discurso de odio y exclusión. En medio del terrorismo, las guerras, las contiendas raciales o religiosas, la discriminación, la crisis de los refugiados y el rechazo
creciente y absurdo a los migrantes. Frente al discurso de odio y exclusión que conquista los corazones atemorizados, ¿qué le podemos decir a la humanidad? Nuestro pueblo es uno solo y se llama el mundo, y nuestra raza es una sola y se llama humanidad. Otros laureados, además de exaltar el logro de la firma del fin del conflicto entre el gobierno y las FARC, también manifestaron sus críticas por las medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un país en donde la insensatez, la xenofobia y el odio han crecido de una forma espeluznante. Shirin Ebadi, abogada iraní que limita por los derechos humanos y la democracia, además fue la primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de Paz en el año 2003, también alzó su voz contra el mandatario norteamericano al llamar terroristas a los ciudadanos de su país. La estadounidense Judy Williams, activista de derechos humanos, ganadora del Premio Nobel de Paz en 1997 por su trabajo en favor de la prohibición internacional del uso de minas antipersona, en un discurso apasionado acusó a Trump de racista y sexista. Además, justifica las protestas contra el presidente de su país. 3 million people stood up to express their disgust at the attempt to divide not just my country more, but the world, based on racism, hatred, fear. Hasta este domingo, Bogotá es escenario de este encuentro mundial que además se realiza por primera vez en una ciudad de Latinoamérica. En toda una fiesta se convirtió la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca. El político recobró su libertad luego que el ELN lo mantuviera secuestrado por 10 meses. El político chocuano Odín Sánchez Montes de Oca arribó a Quibdó sobre el mediodía de hoy. Venía de nuevo a la libertad en un helicóptero del CICR que lo trasladó desde el lugar de su secuestro en las selvas chocuanas. Cientos de personas, entre familias, amigos y curiosos, lo esperaban a las afueras del aeropuerto El Caraño de la capital chocuana. Al llegar a su casa, todo fue fiesta. El excongresista, quien vestía sudadera, saco, una gorra y que lucía en aparentes buenas condiciones de salud, llevaba 10 meses secuestrado por el Frente Che Guevara del ELN. Aquí yo sí le voy a pedir que hay que unirse para que obliguemos a esos diablos del Ejército de Liberación Nacional a que dialoguen, a que hablemos de paz, a que entreguen, si tienen más gente que la entregue. Estaba privado de la libertad, pues por razones humanitarias decidió intercambiarse por su hermano, el exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez, quien duró 2 años y 8 meses retenido por esa guerrilla. Habló de por qué tomó la decisión de canjearse por su hermano. Momento del canje, la mujer mía, doña Lucero, se mantenía todos los días diciendo, ustedes van a dejar morir, van a dejar podrir a Patrocinio en la selva, y eso lo torturaba a uno, porque es que uno no sabía qué hacer, hermano, uno no sabe quién lo tiene, para dónde echa uno, y todo, eso es una tortura muy grande. Y después cuando yo veo a Patrocinio, de la manera en como barbado, esas cosas, él es medio lampiño, pero estaba barbado. Y entonces dije yo, no, aquí se nos acabó esta joda. Entonces, ya ellos dieron papaya de hablar con ellos, y resultó así los sentimientos de familia, los sentimientos de familia, de hermanos. La familia Sánchez nunca ha negado que el secuestro de Patrocinio y posteriormente de Odín tenían fines económicos, pero se desconoce a ciencia cierta cuánto pagaron al ELN. Ellos saben que cometieron un crimen al secuestrar a Patrocinio, y que cometieron otro crimen al combinar las fórmulas de lucha, plática y negociación política, porque esto que me sucedió a mí fue una plata que no sé todavía cuánto es, porque no he hablado con mi familia y voy a hablar con ella, y el otro, la negociación política. Odín fue entregado en el caserío Noanamá, en el sur del Chocó, a una comisión de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, y que incluyó el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Tras recobrar su libertad, el político de 62 años se reunió con sus seres queridos y posteriormente ofreció una rueda de prensa. En las próximas horas será sometido a chequeos médicos. Psicológicamente me afectaba el estar lejos de esta gente, el colon,
irritable, se me irritaba. Esta liberación es un paso crucial para el proceso de diálogos entre el gobierno y el ELN. Y mientras Odín Sánchez regresaba de su secuestro, el gobierno le permitía la libertad a 2 guerrilleros del ELN que estaban detenidos en el departamento de Santander. A la misma hora que el ELN liberaba al dirigente político Odín Sánchez Montes de Oca en el Chocó, el gobierno le cumplía a este grupo guerrillero con el indulto de estos 2 subversivos que permanecían recluidos en la cárcel Palo Gordo de Girón, Santander. Hoy se cumplió la salida de 2 personas del ELN en cumplimiento a la orden del gobierno nacional. Eran personas que tenían algunos problemas de salud y nosotros cumplimos a cabalidad con las órdenes que recibimos. A través de esta carta, el grupo guerrillero hizo públicos estos primeros indultos a 2 de sus combatientes que presentan graves problemas de salud. Hoy se está haciendo efectivo el indulto y excarcelación de Nitsos Cobos y Leivis Valero, presos políticos del ELN que sufren graves afectaciones de salud. Los guerrilleros Nixon Cobos y Leivis Valero, entregados por los directivos del penal a una comisión humanitaria y miembros del CTI, fueron trasladados en vehículos blindados al aeropuerto Palo Negro de Lebrija, donde abordaron un vuelo con rumbo desconocido. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le exigió a la guerrilla del ELN la inmediata liberación del soldado Freddy Moreno, retenido por esa agrupación en norte de Santander. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lamentó que la guerrilla del ELN no dejara en libertad al soldado profesional Freddy Moreno junto al excongresista Odín Sánchez, como lo preveía la Cruz Roja colombiana. El jefe de la cartera de defensa exigió su pronta liberación. Yo he confiado en que junto con la liberación de Odín Sánchez pudiera darse también la liberación de nuestro soldado, pero eso no ha sucedido, lo cual por supuesto me lleva nuevamente a exigir del ELN la liberación de ese soldado. Entre tanto, Gloria Moreno, hermana del uniformado, le exigió al gobierno en nombre de su familia no instalar la mesa de conversaciones con ese grupo subversivo hasta tanto no liberen a su ser querido. Nosotros como familia repudiamos esta noticia, ya que nos parece muy grave que inicien unas mesas de negociación sin darse las liberaciones de todos los secuestrados, y le exigimos al presidente que no inicie estas mesas sin antes liberar a mi hermano. Los familiares del soldado temen que inicie los diálogos y se olviden de su familiar, secuestrado desde el pasado 23 de enero en el departamento de Norte de Santander. Y lo primordial que le exigimos al ELN es que le respeten la vida y que se den esos diálogos para la liberación de él. Entre tanto, el jefe de la delegación del gobierno para los diálogos con la guerrilla del ELN celebró la liberación del excongresista, que es sometido a rigurosos exámenes médicos, y reafirmó que el secuestro como lucha política será de los primeros y principales temas en tratar en el Ecuador. Viene una tarea compleja, delicada, importante, que es dar por fin inicio a las negociaciones que en lo concreto quieren decir echar a andar la agenda de puntos temáticos que se convinieron entre el ELN y el gobierno desde marzo del año pasado. El ministro de Defensa celebró la liberación del excongresista Odín Sánchez en poder del ELN, sin embargo le exigió a este grupo subversivo liberar lo más pronto posible al soldado profesional que se encuentra en poder de esa guerrilla desde el 24 de enero de este año. Por primera vez, la Fiscalía General declaró como delito de lesa humanidad la financiación de empresas a grupos paramilitares. Igual tratamiento podrían recibir quienes financiaron grupos guerrilleros, según reveló el director de Justicia Transicional de la Fiscalía, Carlos Fidel Villamil. Por lo menos 7 empresas bananeras continuarán siendo investigadas por la Fiscalía General por su presunta financiación a grupos de autodefensa en el Urabá antioqueño. Ha declarado como delito de lesa humanidad la financiación voluntaria de empresas bananeras que tuvieron a grupos armados organizados al margen de la ley. La decisión se tomó tras una versión libre que rindió el ex paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito. Hizo señalamientos directos y reveló nombres de empresarios bananeros de la zona de Urabá que presuntamente financiaron al grupo paramilitar entre los años 1996 y 2004. Se determinó que la multinacional Chiquita Brands y otras bananeras auxiliaron a grupos paramilitares. Que el empresariado bananero financió de forma voluntaria a un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse a ellos mismos seguridad
sin importar el precio o el método utilizado. Al tratarse de una concertación entre empresarios y paramilitares, todos serían responsables de delitos que se constituyen como graves violaciones de derechos humanos. Homicidios, desplazamientos forzados de población civil, desaparición forzada de personas, violencia basada en género, reclutamiento ilícito, torturas. Además, se afectaron de forma indiscriminada población civil y fueron reiteradas y sistemáticas y generalizadas. La lesa humanidad por financiamiento se podría extender a otros grupos armados ilegales. Entiéndase FARC, EPL, ELN, la Corriente Revolucionaria Socialista CRC, organizaciones que documentalmente se encuentra probada hicieron presencia en la zona desde los años 70 y fueron presumiblemente autoras de un sinnúmero de hechos delictivos. Con esta decisión serán llamados a comparecer representantes legales de empresas que hayan financiado a las autodefensas. Un grave accidente de tránsito de una ruta escolar en el occidente de Bogotá dejó 12 personas heridas, 10 de las cuales eran menores de edad. Según la policía de tránsito, un taxi habría irrespetado una señal de pare y chocó contra la camioneta en la que iban los estudiantes. Así quedó esta camioneta escolar del Colegio Lorencita Villegas Distrital luego de que fuera impactada por un taxi en la esquina de la carrera 89A con calle 89 del barrio Quirigua en el occidente de Bogotá. Que el taxi se pasó y en ese momento pasaba la camioneta y fue cuando pues se chocaron. De acuerdo con la policía, el taxi iba en exceso de velocidad y no respetó una señal de pare. Al parecer, por omitir el pare, la señal de tránsito, por no tener precaución, se ocasiona el accidente. Los habitantes del sector afirmaron que los accidentes en esta esquina se han convertido en pan de cada día. Acá hay que colocar un policía acostado urgente, porque es que aquí ya no es el primer accidente, con esto ya son 3 o 4 que se han volcado acá. 10 menores y 2 adultos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Engativá y al hospital San José Infantil. Junto con la Secretaría de Movilidad debemos hacer un análisis para verificar por qué se están ocasionando estos choques frecuentes. Vemos a primera vista que son necesarios unos reductores de velocidad en el sector. Los heridos se encuentran fuera de peligro, según reportó el Centro de Urgencias del distrito. Bogotá vivió una nueva jornada de día sin carro. Sin embargo, los trancones fueron nuevamente el común denominador en varias vías. El comercio aseguró que las ventas se redujeron en 40%. Como lo decidieron los ciudadanos a través de consulta popular, hace 17 años se realiza el Día Sin Carro en Bogotá el primer jueves de febrero. Aunque hoy dejaron de circular cerca de 1.200.000 vehículos, los trancones y el caos fueron protagonistas de la jornada. La jornada, que empezó a las 5:30 de la mañana y finaliza a las 7:30 de la noche, fue fortuna para unos y se convirtió en un problema para otros. Salí a las 6 de la mañana, el paradero pasó a las 6:25 de la mañana y llegué a las 7:45 a mi trabajo y entro a las 7:30. Es pésimo. Es incómodo, terrible, no todos los días es igual, sin carro o con carro es igual, el transporte es pésimo. Vías principales como la calle 26, que ya cuenta con ciclovía, fueron cerradas en algunos tramos y adecuaron carriles adicionales a las bicicletas. El comercio en general se vio afectado, las ventas disminuyeron hasta un 40% según Fenalco. El sector automotriz, todo lo que tiene que ver con tema para vehículos, desde obviamente la venta de combustible se cae por obvias razones, pero todo lo que tiene que ver con repuestos, mantenimientos, cambios de aceite, todas las servitecas obviamente tienen un día muy complicado, no tienen mayores ventas, muchos inclusive cierran y utilizan este día para hacer mantenimientos o capacitación a sus funcionarios. El sector de artículos para el hogar. Pese a eso, el alcalde Enrique Peñalosa propuso que todos los días en Bogotá haya 3 horas donde no se permita la circulación de vehículos particulares. ¿Cómo nos vamos a mover? Porque si hoy Transmilenio con los pasajeros que tiene está desbordado, si el sistema integrado con los pasajeros que tiene unos serios problemas para funcionar, ¿en qué nos vamos a mover todos si todos los que tienen carro deciden dejar el carro para montarse en un bus? A las calles salieron más de 1.300.000 biciusuarios, un incremento del 106% frente a un día normal. Hoy en CMI en línea les presentamos el dispositivo que pretende ser todo lo que usted necesita cuando sale de su casa. Next Battle cuenta con un speaker mediante Bluetooth
que ofrece un rendimiento de sonido excepcional. La base del teléfono del Next Bottle puede contener y cargar cualquier dispositivo electrónico del tamaño de un iPhone 6 o menor. También puede utilizarlo con un cable USB para cargar los dispositivos más grandes. El compartimiento donde va el agua es desmontable, lo que permite refrigerar o congelar bebidas antes de usar Next Bottle. Además, tiene un portador de llaves para que solo tenga que llevar en sus manos una cosa. ¡Feliz noche! Gracias, y nosotros también nos volvemos a ver más adelante a las 8:30 en la emisión internacional. Los esperamos. ¡Feliz noche!